Bien, te doy la bienvenida al video número 3 de esta serie, en la cual vamos a ver las expresiones de posteriores para variables aleatorias, y vamos a dar un pasito más y dar también la fórmula de la regresión lineal bayesiana. Comenzamos entonces recapitulando lo más importante que dijimos que había que llevarnos del video anterior, que es esta expresión general en la cual la posterior puede expresarse como la prior o anterior multiplicada por la likelihood y dividida por una constante de normalización. Vamos a tratar de aplicar esto ahora a variables aleatorias. Comenzamos con variables aleatorias discretas. Supongamos entonces que tenemos una variable y, una variable aleatoria discreta que depende de un parámetro pi, y este parámetro pi en sí mismo es también una variable aleatoria discreta. Y nuestro problema es encontrar la probabilidad de que pi tome un valor fijo, dado que se observa un valor específico de y. Definimos entonces la función de masa de probabilidad o PMF anterior o prior de pi, y la likelihood, que es la probabilidad relativa de observar y mayúscula igual a y minúscula dados distintos valores de pi. Bajo estas condiciones entonces podemos escribir la posterior como el producto de la función de masa de probabilidad de pi multiplicada por la likelihood y dividida por el parámetro de normalización, que es la función de densidad de probabilidad de que y valga y minúscula. Volviendo a la ley de probabilidad total, este factor de normalización se puede escribir como una sumatoria de las likelihood multiplicadas por la prior y sumado sobre todos los valores posibles de pi. Vamos ahora entonces a ver la posterior de la variable aleatoria continua. En este caso vamos a tener un parámetro θ, que es un parámetro continuo desconocido, que puede ser una colección o un vector de parámetros. Tenemos datos observados de estos datos, pensemos que pueden ser una matriz, si es que tenemos muchas observaciones y si cada observación es un vector de valores en verdad. Entonces definimos la prior como una densidad, una función de densidad de probabilidad en este caso, dado que es una variable continua, y tenemos la likelihood, que en este caso es la compatibilidad de los datos observados, compatibilidad relativa, con un valor específico del parámetro continuo θ. Entonces, de nuevo, bajo estas condiciones podemos escribir esta fórmula. De nuevo, el formato en general es muy parecido, pero acá tenemos que pensar que tenemos una complejidad mucho mayor. Esta sumatoria que teníamos en el coeficiente de normalización se transformó en una integral. Y esta integral, que tiene la likelihood como siempre y tiene la probabilidad marginal de θ, está integrada sobre todos los valores posibles de θ. Y dado que θ puede tener múltiples componentes, esto es una integral múltiple. Lo que esto significa es que en la mayor parte de los casos no vamos a obtener una fórmula cerrada acá. No vamos a poder llegar a una fórmula que nos permita insertar valores y hacer un cálculo. Entonces, lo que se hace es, en verdad hay dos métodos principales. El primero se llama Grid Approximation, y es un método que tiene más importancia histórica que otra cosa. En este método lo que se hace es, en lugar de obtener la función cerrada, como decíamos, es para distintos valores de θ que están prefijados de antemano y que son factibles, se calcula el valor de la función posterior. Entonces lo que tenemos es, en lugar de la función completa, como se vería acá, una especie de reticulado de valores puntuales de la función posterior. Esto se hacía antes de los 90, se hacía a mano y a veces con regla de cálculo inclusive, y solamente es factible hacerlo de ese modo cuando θ es unimodal, o sea tiene un único valor y varía dentro de rangos pequeños. A medida que θ se hace más compleja y tiene más componentes y los rangos se aumentan, se hace imposible hacerlo a mano, y se podría hacer computacionalmente, pero requiere mucho tiempo y gran poder de cómputo. Por esto, en lugar de utilizar actualmente este método, lo que se usa es las cadenas de Markov, que es un sampleo muy especial. Generalmente se samplea un gran número de valores factibles de θ, un número
típico es 10.000 o 20.000. Y estos valores tienen una particularidad, que es que cada valor, el valor iésimo, depende del valor i-1, pero no depende de los anteriores. Entonces con esto se construye también una representación que son valores puntuales de la función posterior. Como último paso de este video, entonces vamos a mirar la regresión lineal bayesiana. En este caso vamos a tener dos variables y x, y y x, y suponiendo que hay una relación lineal entre ambas, podemos plantear esta fórmula donde esta mu sub i es el promedio de valores de y para un mismo valor de x y beta 0 y beta 1 son los coeficientes, como siempre. Este es el término de corte de ordenada al origen, y esta es la pendiente. Y podemos plantear una regresión lineal como valores de y sub i dados beta 0, beta 1 y sigma. Sigma, de nuevo, dado que este es el promedio de los valores de y alrededor de un mismo valor de i, este sigma es el desvío estándar de esos valores de y para el mismo valor de i. Pasando por alto el desarrollo, entonces tenemos este valor de la posterior, donde las priors se estiman como funciones normales, es decir, tanto beta 0 como beta 1 se distribuyen normalmente alrededor de una media y un desvío estándar, y la variable sigma es una variable exponencial. Entonces esta regresión lineal se le llama normal porque tanto las priors como la posterior tienen una distribución normal. Y de nuevo, para hacer este cálculo se plantea solamente estas ecuaciones y se recurre a las cadenas de Markov. Vamos a ver que hay dos librerías que se utilizan en R para hacer este cálculo. Una se llama Stan y la otra se llama StanArm. Y estas dos son las que se utilizan actualmente, y las vamos a ver en un muy breve ejemplo en el siguiente video, donde voy a mostrarte, utilizando ya la regresión lineal bayesiana, un escenario en el cual se hace necesario el análisis jerárquico para poder llegar a buen puerto. Entonces, bueno, esto es todo por este video y te espero en el próximo.